Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprende en Casa. En este caso, siguiendo con la planificación enviada, nos toca trabajar el área de personal social, cuya actividad titula El espacio de tu comunidad, una oportunidad para conocerla y prevenir. Recordemos algo muy importante. Estamos viendo desde el día lunes algunos fenómenos naturales, algunas causas y algunos efectos. Y entonces, bajo esta idea o bajo estas actividades que estamos viendo, vamos a trabajar el día de hoy el espacio de nuestra comunidad. Muy importante para conocerla y prevenir ante los fenómenos naturales que pueden azotar a nuestra comunidad. ¿Cuál es el propósito del día de hoy en esta actividad? Realizaremos una entrevista a nuestros familiares sobre los fenómenos naturales ocurridos en tu comunidad y las consecuencias de dichos fenómenos. Entonces me centro en esto. Voy a realizar una entrevista. ¿Sobre qué? Sobre los fenómenos naturales ocurridos en nuestra comunidad y cuáles han sido las consecuencias de dichos fenómenos. Recordemos que según la región en la que nos encontremos, vamos a encontrar diferentes tipos de fenómenos naturales. Y esto lo hemos observado en el mapa del día lunes. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta actividad? Leer y analizar el texto, el chuño, cambios y continuidades. Identificar los fenómenos naturales a partir de un texto leído. Muy bien. Realizar un análisis del texto leído a partir de un esquema con preguntas. Y luego explicar los impactos positivos y negativos de los fenómenos naturales en tu comunidad. Ojo, impactos positivos y negativos de los fenómenos naturales en tu comunidad. Veamos. Tu comunidad, recuerda algo muy importante, a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, seguramente ha sido escenario del impacto de algún fenómeno natural. Para averiguarlo, deberás realizar algunas preguntas a tus familiares mediante una pequeña entrevista. ¿Cuáles son las posibles preguntas que puedo considerar en una entrevista? Las que tengo aquí. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que han afectado a nuestra comunidad cuando eras niña o niño o cuando eras joven? Quizás si estamos en Ica, algunos se recuerdan el terremoto del año 98, perdón, del 2008 en este caso. También el terremoto 2004, tenemos las inundaciones del 98, etcétera. Entonces, ahí tenemos varias ideas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los fenómenos naturales en las familias, las viviendas, el espacio y la organización de la comunidad? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes, sus familiares le responden, van a ir anotando. Miren que estas son posibles preguntas. Ustedes pueden tener otro tipo de preguntas adicionales. ¿Qué aprendizajes se lograron después de haber vivido la experiencia de un fenómeno natural? ¿Existe un aprendizaje o no existe un aprendizaje? O quizás pasó un año, 2 años y ya nos hemos olvidado. Antes quizás de un desastre natural ya tenemos nosotros preparado nuestra mochila de emergencia, pero ahora en la actualidad como ya no ocurre, ya vamos a 10 años y no pasa nada, entonces ya no tengo mochila de emergencia. Entonces es muy importante, ¿cuál es el aprendizaje de ese fenómeno natural? Anota las ideas en relación a las siguientes preguntas. ¿Qué idea tienes tú en relación a la siguiente pregunta? ¿De qué manera ayuda a reconocer los fenómenos naturales que se dan en tu comunidad? ¿Con qué fin tú vas a identificar estos fenómenos naturales? Quizás con el fin, ya puedo poner acá, ¿de qué manera ayuda a reconocer los fenómenos naturales? Con el fin de prevenir, de estar prevenidos, por ejemplo, en los meses de lluvia. Si, por ejemplo, donde yo vivo hay bastante lluvia, inundaciones en los meses de lluvia, ya que, por ejemplo, en este caso, ya que se han dado en los últimos años, varias inundaciones y huaicos, por ejemplo, si vive en un lugar así donde hay bastante huaico y inundaciones. Cada uno coloca una respuesta de acuerdo al lugar donde vive. Luego tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el fenómeno natural que se da en tu comunidad? El fenómeno natural que más se da en mi comunidad
En este caso, lo vuelvo a repetir, puede ser huaico, que conlleva las inundaciones y a veces están acompañadas de algunos temblores en este caso, ¿ya? Y un fenómeno natural, la Paracas en este caso. Entonces tenemos ahí estos fenómenos naturales. Claro que en este caso las Paracas solamente ocurren en el mes de agosto posiblemente o en enero y febrero acá en la ciudad de Ica. Entonces tenemos estos fenómenos acá, huaico, inundaciones, meses de enero y febrero, y los temblores a cada momento en nuestra ciudad de Ica en este caso. Luego te invito a leer el siguiente texto que titula El Chuño, cambios y continuidades. Vas a leer el texto, querido estudiante, y luego vas a responder de acuerdo al texto. Esta parte no la desarrollo con el fin de que ustedes estudiantes vayan practicando para sus evaluaciones, quizá más adelante. Recuerden que han tenido una evaluación de lectura y una evaluación de escritura, en las cuales se considera bastante la cohesión, la coherencia, la escritura correcta, los signos de puntuación cuando los utilizan. Recuerden algo muy importante. Una de las preguntas en relación a la lectura es, ¿cuáles son los factores que permiten la producción del chuño? Factores, vean muy importante, factores que permiten la producción del chuño. Otra pregunta es, ¿cuáles son los efectos que tiene la producción del chuño en la vida de las personas? Efectos de la producción del chuño en la vida de las personas. Otra pregunta es, ¿cuáles son los cambios que se dan a partir de la producción del chuño? Cambios. Unos son factores, unos son efectos, otros vienen a ser cambios. Y el último es, ¿cuáles son las continuidades que se dan a partir de la producción del chuño? Entonces tenemos 4 ideas principales. Factores, efectos, cambios y continuidades. Todo esto lo vamos a encontrar en esta lectura, a pesar que parece muy corta, pero ahí vamos a encontrar las respuestas a estas 4 preguntas. Luego de desarrollar estas preguntas, querido estudiante, vas a leer lo siguiente. ¿De qué manera impactan los fenómenos naturales en la comunidad? Es decir, en tu comunidad. ¿Cómo afectan los fenómenos naturales en tu comunidad? ¿Cuál es el aspecto positivo en tu comunidad? Por ejemplo, ya si hablo de inundaciones, estar prevenidos ante posibles inundaciones en los meses que ocurren, en los meses que más llueve, por ejemplo, ¿ya? Las autoridades, por ejemplo, autoridades toman medidas de prevención, en los bordes del río que cruza la ciudad, ya, y hacen limpieza, en su trayectoria del río. Ya, por ejemplo, trayectoria del río. Muy bien, entonces, positivos son aspectos positivos. ¿Por qué? Porque ya la gente está preparada. ¿Cuáles son los aspectos negativos que han causado los fenómenos naturales? Ya, destrucción de varias viviendas. Muy bien. Pérdida de varios campos de cultivo, por ejemplo. Si hablamos de inundación, claro que ustedes de repente donde se encuentran tienen otras ideas o tienen otro tipo de fenómeno. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Luego hay una última pregunta que nos dice, ¿crees que se podría elaborar el chuño en otros lugares del Perú? ¿Se podría elaborar el chuño en otros lugares del Perú? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Fundamenten su respuesta. Recordemos que en el kit de evaluación, ustedes escribieron y también en lectura han escrito, han fundamentado su respuesta. No solamente hay que poner sí y no, es una respuesta tajante, muy corta. Hay que argumentar, fundamentar por qué nosotros tenemos esta posición. Y luego de ahí finalizando tenemos nuestro criterio de autoevaluación en referencia a la actividad del día de hoy.
Entonces, queridos estudiantes, la actividad es bien sencilla, bien corta en relación a las otras actividades anteriores. Y te invito a trabajarla el día de hoy. Me despido de ustedes y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Muy buenas tardes.